Tuna, hola a todos. La encrucijada más dolorosa ha llegado para Alex, su madre, con la fuerza de un amor maternal que no conoce límites, ha intervenido en su vida. Frente a él se alzan dos caminos: escuchar la voz de la mujer que le dio la vida o seguir el latido del corazón que late junto al de Tuna. Tuna, con los ojos llenos de esperanza y temor, siente que su destino depende de una sola decisión. ¿Podrá el amor vencer las barreras impuestas por la familia? ¿O la obediencia filial romperá los sueños que han construido juntos? El silencio antes de la respuesta pesa más que 1000 palabras. El silencio de la tarde envolvía la casa cuando Alex cruzó la puerta de la sala principal. Allí, en su sillón de siempre, estaba su madre, con la mirada fija en él, como si llevara días ensayando lo que estaba a punto de decir. El aire parecía pesado, cargado de una tensión invisible que se clavaba en la piel. Alex, comenzó ella, con una voz que mezclaba ternura y firmeza, he visto cómo vives estos últimos meses, y no puedo quedarme callada. Él la miró, tratando de descifrar en sus ojos si hablaba como madre preocupada o como guardiana de un apellido que pesaba sobre sus hombros. Tu futuro no puede estar al lado de Tuna, continuó ella. No es cuestión de sentimientos, hijo mío, es cuestión de posición, de estabilidad, de lo que realmente mereces. Las palabras resonaron en la mente de Alex como un eco cruel. No puede estar a su lado. La imagen de Tuna, con su sonrisa sencilla, con las manos marcadas por el trabajo y el corazón siempre dispuesto a amar, se enfrentaba en su interior a la figura de su madre, la mujer que lo había criado, la que siempre quiso lo mejor para él. Alex no respondió de inmediato. Sintió como dos fuerzas opuestas lo desgarraban, el deber filial y el amor que lo mantenía en pie día tras día. Entre esas paredes, en esa tarde cargada de confesiones, comenzaba una batalla silenciosa que decidiría no solo su destino, sino también el de Tuna. Alex permaneció de pie, con la mirada fija en el suelo. Las palabras de su madre aún flotaban en el aire como cuchillas invisibles. Cada sílaba lo obligaba a recordar quién era, de dónde venía y lo que se esperaba de él. En su interior, la lucha era feroz. Recordaba a Tuna levantándose antes del amanecer para cuidar a Henry, reparando con sus propias manos la casa, sonriendo a pesar del cansancio. Esa imagen lo llenaba de orgullo y de un amor que no conocía límites. Pero al mismo tiempo, la figura de su madre se alzaba poderosa, la mujer que lo había protegido desde niño, que había sacrificado tanto para darle una vida plena, ahora le pedía que renunciara a lo que más amaba. Madre, murmuró con voz quebrada, ¿y si el corazón no entiende de estatus? ¿Y si la felicidad no se mide en riquezas ni en apellidos? Ella lo miró con ternura, pero también con una autoridad que imponía respeto. El amor es importante, Alex, pero el amor también necesita cimientos fuertes. Tuna no podrá darte la vida que mereces. Y tú, terminarás arrastrándola a un sufrimiento que no comprenderá. Las palabras dolían, no porque fueran duras, sino porque estaban cargadas de preocupación genuina. Alex lo sabía, no eran simples prejuicios, eran los miedos de una madre que creía estar protegiendo a su hijo. En ese instante, Alex sintió que el mundo se estrechaba. La voz de la sangre lo llamaba hacia la obediencia, el latido de su corazón lo arrastraba hacia Tuna. Y en medio de ese torbellino, entendió que tarde o temprano tendría que elegir. Esa misma noche, incapaz de soportar la carga en silencio, Alex fue a ver a Tuna.
El camino hasta su casa parecía más largo que nunca, como si cada paso lo hundiera en un mar de dudas. Llevaba en la mente la voz de su madre y en el corazón el recuerdo de la sonrisa de Tuna. Cuando llegó, la encontró en el patio, sentada con Henry en brazos, cantándole una melodía suave para dormirlo. La escena era tan sencilla y tan pura que a Alex se le humedecieron los ojos. Allí estaba todo lo que él quería, la calidez de un hogar, la dulzura de un amor sincero. Alex, susurró Tuna al verlo, esbozando una sonrisa cansada pero verdadera. Has tenido un día largo, ¿verdad? Él se acercó despacio, acarició el cabello de Henry y luego tomó la mano de Tuna. Quiso decir algo, confesar el dilema que lo atormentaba, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. En su lugar, solo logró decir, estoy aquí, contigo. Tuna lo miró con ternura, aunque sus ojos detectaron una sombra en los de Alex, una inquietud que no solía estar allí. Ella no preguntó, pero en su corazón un presentimiento empezó a crecer. Algo estaba ocurriendo, algo que podía poner a prueba todo lo que habían construido juntos. Alex, abrazándola con fuerza, intentó convencerse de que aquel abrazo era suficiente para silenciar la voz de su madre. Sin embargo, sabía que la batalla apenas comenzaba. Los días siguientes parecían iguales en apariencia, pero algo invisible había cambiado. Alex seguía visitando a Tuna, seguía cargando a Henry en sus brazos y compartiendo con ella pequeñas risas, pero detrás de cada gesto había una tensión que Tuna no podía ignorar. Él sonreía, pero sus ojos a veces se perdían en un punto lejano. Respondía con ternura, pero sus silencios se hacían cada vez más largos, como si en su interior se librara una batalla que no quería confesar. Tuna, sensible a cada detalle, lo notó de inmediato. Una tarde, mientras preparaba la cena, lo observó sentado con Henry en el regazo. El niño reía, tocándole la cara con las manitas, pero Alex parecía distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. Alex, dijo ella con suavidad, dejando la cuchara a un lado. ¿Qué ocurre? Te siento lejos, aunque estés aquí conmigo. Alex levantó la mirada, sorprendido por la claridad de sus palabras. Intentó sonreír, como para disipar las dudas, pero la expresión en sus ojos lo traicionaba. Nada, Tuna, estoy cansado, eso es todo. Ella no insistió, pero el nudo en su pecho se apretó. Sabía que Alex le ocultaba algo, y aunque confiaba en su amor, la distancia invisible entre ambos comenzaba a doler. Esa noche, mientras Alex se marchaba, Tuna lo despidió con una sonrisa suave, pero en su corazón una pregunta se encendía: ¿qué batalla está librando y por qué no me deja compartirla? El murmullo de la duda seguía acompañando a Alex en cada momento. El recuerdo de la mirada de Tuna, preguntando con dulzura pero con dolor en los ojos, lo perseguía sin tregua. Y justo cuando pensaba que podía ganar un poco de tiempo, su madre volvió a interponerse en su camino. Una mañana, lo citó en el salón de la casa familiar. El ambiente estaba cargado, como si las paredes mismas hubieran escuchado ya la sentencia. Alex, dijo ella con voz serena pero firme, no quiero repetirme, pero tu vida no puede seguir girando alrededor de esa mujer. Tuna es buena, sí, pero no es para ti. No quiero verte destruir tu futuro por una ilusión pasajera. Alex apretó los puños, luchando por contener la tormenta que llevaba dentro. La figura de su madre, la mujer que siempre había amado y respetado,
se enfrentaba de lleno al rostro de Tuna, la mujer que le había dado razones para creer en un amor verdadero. «Madre», respondió con un hilo de voz que poco a poco se volvió más firme. «Tú dices que ella no es para mí, pero lo que yo siento es que yo soy para ella. No es una ilusión, es mi vida». El rostro de su madre se endureció, sorprendida por la convicción en sus palabras. «Entonces, ¿eliges enfrentarme a mí por ella?». Alex bajó la cabeza un instante, con el corazón encendido, y luego levantó la mirada con determinación. «No es enfrentarte, madre, es proteger el amor que me da fuerzas para ser quien soy». Aquel instante fue un punto de no retorno. Alex comprendió que ya no podía seguir ocultando la verdad a Tuna. La distancia que ella sentía, el silencio que lo consumía, tenían que terminar. Había llegado el momento de hablar, aunque eso significara desatar la tormenta. La historia de Alex, su madre y Tuna nos muestra una verdad que atraviesa generaciones: el amor siempre se encuentra en el cruce entre la tradición y el corazón. La voz de una madre, llena de experiencia y sacrificio, busca proteger a su hijo de los peligros que ella teme. Pero el corazón de un joven, movido por la fuerza del amor verdadero, no entiende de cálculos ni de jerarquías sociales. En medio de este conflicto descubrimos que la vida no es blanco o negro. La madre de Alex no es una villana, sino una mujer que quiere lo mejor para él, aunque su visión esté limitada por el peso de las expectativas sociales. Tuna tampoco es solo un refugio de ternura, sino una mujer que con su fortaleza, sencillez y amor sincero desafía esas expectativas. Y Alex, atrapado entre ambas fuerzas, aprende que elegir el amor no significa rechazar a su madre, sino atreverse a vivir con autenticidad, incluso si eso implica decepcionar a quien más respeta. El verdadero aprendizaje está en entender que el amor genuino no destruye, sino que construye. No se trata de romper lazos familiares, sino de encontrar un equilibrio donde la verdad del corazón pueda convivir con el respeto hacia quienes nos dieron la vida. A veces, obedecer ciegamente puede ser más cómodo, pero escuchar al corazón es lo que nos da la libertad de ser plenos. Así, la enseñanza que deja esta historia es clara: solo cuando tenemos el valor de ser fieles a nuestros sentimientos podemos construir una vida con sentido. Y en ese camino, el diálogo, la comprensión y la empatía son los puentes que pueden unir incluso a quienes parecen irreconciliables. El camino de Alex nos enseña que el amor verdadero siempre exigirá coraje. No basta con sentir, hay que defender, hablar, aclarar y, sobre todo, elegir. En su duda entre la voz de su madre y el corazón que lo unía a Tuna, comprendió que la vida nos pone constantemente en la encrucijada de lo que otros esperan de nosotros y lo que en realidad necesitamos para ser felices. La madre de Alex, con sus advertencias, simboliza los miedos que heredamos: miedo a la pobreza, miedo al fracaso, miedo al juicio de los demás. Tuna, en cambio, representa la autenticidad, la fuerza silenciosa de quien ama sin condiciones y lucha cada día con sus propias manos. Alex se convirtió en el puente entre esos dos mundos, y su elección demuestra que el amor no se mide por el origen social, sino por la capacidad de construir juntos. La lección más profunda es que la verdadera madurez llega cuando dejamos de vivir la vida que otros diseñaron para nosotros y nos atrevemos a vivir la nuestra. Escuchar a los padres es un acto de respeto, pero escuchar al corazón es un acto de honestidad. La sabiduría está en encontrar el equilibrio, en no dejar que el deber anule la felicidad, ni que la pasión borre el respeto. El amor de Alex y Tuna nos recuerda que la confianza,
la paciencia y la comunicación sincera son las únicas armas capaces de derribar los muros levantados por la sociedad y por el miedo. Al final, lo que permanece no es la riqueza ni el estatus, sino la certeza de haber amado con valentía.